Frutos de un verdadero avivamiento es el título de este sermón. Y vamos a dar lectura en el capítulo 11 del libro de Hechos. Capítulo 11 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 11, verso 19 hasta el verso 30. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamando Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí la palabra del Señor. Frutos de un verdadero avivamiento. Yo pensaba en todo esto, hermanos, de lo que estamos viendo en el mundo, tantos movimientos que han surgido últimamente y de aparentes avivamientos, y pensaba en esto, ¿en qué consiste un verdadero avivamiento? ¿Solamente se trata de números, multiplicación de personas, o tiene que ver con algo más profundo también? Y este pasaje nos enseña que hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que los avivamientos no solamente son externos, no tienen que ver con números solamente, sino tienen que ver también con un crecimiento interno. La iglesia de Jerusalén le costó en un principio entender. Recordamos que el Evangelio comienza en Jerusalén, los apóstoles empezaron a predicar en un contexto judío, principalmente judío, y luego cuando llega capítulo 7 de Hechos, comienza una persecución y los discípulos y los creyentes empezaron a salir de Jerusalén y hasta Samaria, los alrededores de Judea, y el Evangelio empezó a extenderse a distintos lugares. Pero siempre estaba dentro de un contexto judío y samaritano, judío, gentil. Eso fue el comienzo de la iglesia. Le costó entender en un principio que el Evangelio, esta gracia del Señor, no solamente tenía que llegar en un contexto judío, sino más allá de ese contexto judío. El Evangelio tenía que expandirse a todas las naciones. Y eso nos hace recordar el mandato del Señor en Mateo capítulo 28.
ir y predicar el Evangelio solamente en un contexto judío? No, a todas las naciones, todo el mundo. Eso estaba ocurriendo y la iglesia tenía que madurar en esto, tenía que entender que el Evangelio, que la palabra del Señor, no solamente tenía que quedarse en ese contexto judío. Y fue así, bueno, la persecución ayudó bastante porque los creyentes se empezaron a expandir, a disipar, a ir a distintos lugares, y mientras ellos salían de Jerusalén, iban predicando y el Señor se manifestaba de una manera maravillosa para que realmente ellos pudiesen entender quién era este Señor del cual se estaba predicando. Entonces la iglesia en un principio le costó entender esto, y hasta que a medida que se va avanzando, vemos ahí en el capítulo 10, vamos a ver el contexto, capítulo 10, Pedro tiene una visión. ¿Recuerdan de esta visión del lienzo que descendía del cielo y con muchos animales inmundos? Y la orden hacia Pedro era matar y comer. Y esto llamó la atención de este hombre, este apóstol, porque nunca había comido, había probado siquiera de uno de estos animales inmundos. ¿Cómo puede ser que el Señor esté ordenando algo como eso? Una vez, otra vez, 3 veces sucedió esto. Hasta que Pedro entendió, ahí en el capítulo 10, el verso 14 dice: entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso en el contexto judío era para todos. Nadie comía de animales inmundos. Pero el verso 15 dice que volvió la voz a él segunda vez y dice así: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es clave para entender lo que el Señor está haciendo a través de la palabra, de su palabra, del Evangelio, cómo se está extendiendo y cuál es el propósito que está detrás. Pedro y los demás apóstoles, la iglesia, tenía que entender que el Evangelio no solamente era para judíos. Les costó entender eso. Y luego, cuando entendió, va a donde Cornelio, que también había tenido una visión, el verso 28, y de un hombre que venía y oraba, imponía sus manos sobre él y le predicaba. Y el verso 28 dice que les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, está hablando aquí Pedro, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro ya estaba entendiendo cuál era el propósito con respecto al Evangelio. Tenía que llegar a otros lugares, a otras culturas, y no solamente un contexto judío. Después, en el verso 37 en adelante, Pedro se encarga de hacerle entender la importancia que tiene este Evangelio. Y más adelante, ya llegando al capítulo 11, hay un informe con todo lo que estaba sucediendo, estos gentiles que se estaban convirtiendo, porque después de esta visión lo que ocurrió fue que todos los oyentes que estaban ahí, escuchando el mensaje de salvación, el Evangelio, creyeron, se convirtieron. El capítulo 11 hay un informe de parte de Pedro a la iglesia de Jerusalén, y dice el verso 1 que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, a la iglesia que estaba ahí, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Habían todavía prejuicios raciales que tenían que quitarlos de sus vidas. Pero en el verso 18, capítulo 11, verso 18, dice que algo ocurrió
después de esta actitud que tuvieron estos religiosos, estos judíos, de la circuncisión, algo se produjo. Del verso 18 del capítulo 11 dice que entonces, oídas estas cosas, cuando Pedro explica la experiencia que tuvo con gentiles y cómo el evangelio había también llegado hacia ellos, dice el verso 18, oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Ya había entendido completamente Pedro, pero también estos judíos allá en Jerusalén habían entendido que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, todos aquellos que no eran judíos. Y en el verso 19, el evangelio empieza, verso 19, capítulo 11, verso 19, el evangelio comienza a extenderse, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, capítulo 7, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie de la palabra, sino a los judíos. Todavía estaba en ese contexto de personas, de judíos que estaban en otros lugares y no en Jerusalén. Recordemos, en el Imperio Romano, los judíos estaban esparcidos por todas partes. Habían judíos en todas partes. Entonces el evangelio seguía llegando a estos contextos de judíos que habitaban en otros lugares. Antioquía, esa ciudad, la ciudad de Antioquía, no tenemos que confundirla porque en el Nuevo Testamento aparece más de una Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria. Más adelante el apóstol Pablo habla de otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia, y también en el Nuevo Testamento se nos habla de otra Antioquía más, y estudiando un poco lo que era el tiempo en el Imperio Romano, la verdad es que habían muchísimas Antioquías en este tiempo. Pero Lucas se centra en esta Antioquía y nos quiere mostrar algo importante que está sucediendo acá. Esta Antioquía de Siria, el verso 19, dice que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a judíos, en un contexto judío. Y el verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Acá hay un cambio. O sea, no solamente judíos, sino también el evangelio estaba siendo predicado a los griegos. Antioquía era una ciudad hermosa. Esta Antioquía de Siria es una ciudad hermosa. Y era un lugar donde llegaban los soldados jubilados. Era un lugar para descansar. Era una ciudad realmente en la que una persona podía recrearse visualmente. Y estaba diseñada en realidad para poder disfrutar esa ciudad. Era una ciudad muy hermosa, había muchos habitantes. Y a este lugar había llegado el evangelio y desde este lugar también se iba a levantar una iglesia. Fue la primera iglesia gentil, podemos decir. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo en un principio, hermano, acerca del verdadero avivamiento. ¿Qué es un verdadero avivamiento? Verdaderos avivamientos solo pueden darse en un contexto en donde el evangelio y la sana doctrina es predicada fielmente. Eso es lo que vemos acá en el pasaje. Lo que están haciendo los discípulos, lo que están haciendo acá estos siervos de Dios, no es otra cosa que predicar fielmente la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Predicaban el evangelio de Cristo y enseñaban todo con respecto a la doctrina del Señor, todo lo que Cristo había enseñado a ellos. Y de esta manera la iglesia estaba creciendo, no tan solo en número, sino también edificándose en un contenido, en fundamento. El fundamento de Cristo, el fundamento de la palabra del Señor. Verdaderos avivamientos no son el resultado de obras humanas, sino de la exposición clara del Evangelio y todo el consejo
de la palabra de Dios. A mí me preocupa escuchar de pronto que en tal lugar o en ciertas ciudades hay grandes avivamientos cuando no está el Evangelio siendo predicado claramente. ¿De qué avivamiento hablamos? Pero lo que tenemos acá es realmente un crecimiento de la iglesia, no tan solo en número, sino también en edificación, en contenido, en fundamento. En el verso 20 dice que había entre ellos, está hablando de creyentes que anunciaban la palabra del Señor, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. ¿Qué es lo que anunciaban estos varones? Es el Evangelio, es la palabra del Señor. Y el Evangelio consiste en Jesucristo, su obra. Cristo padeciendo, muriendo por nuestros pecados, crucificado en una cruz, resucitado al tercer día y exaltado en los cielos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que se estaba predicando. Y la gente creía, la iglesia crecía, y vamos a ver acá que esta iglesia que nació en Antioquía es una iglesia que no solamente creció en número, sino también en un fundamento, y lo llevó a la práctica. Entonces vemos ahí en el verso 20 que estos creyentes que habían venido por causa de la persecución, se habían establecido en distintos lugares, llegaron también hasta la ciudad de Antioquía y predicaron a gentiles, a griegos, y estos hombres, esta gente, escucharon el Evangelio y se convirtieron. Creyeron al Señor. Pero debemos ver también ahí en el verso 21 que esto no es una obra, una mera obra humana. No se trata de capacidades, no se trata solamente de un entusiasmo, se trata de la gracia de Dios, de la mano de Dios. Si ustedes ven ahí en el verso 21, ¿qué era lo que estaba generando este crecimiento? No tan solo numérico, sino también en conocimiento, en edificación, en amor práctico. ¿Qué es lo que estaba generando eso? El verso 21, es la mano del Señor. Es la obra del Señor, es la gracia del Señor, es la bendición del Señor que había caído sobre este lugar y muchos estaban conociendo al Señor Jesucristo. La mano del Señor dice que estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es una obra. El predicar el Evangelio, hermano, es una responsabilidad que el Señor ha delegado a la iglesia. Tenemos esa responsabilidad tremenda de parte del Señor, pero debemos entender, hermanos, que nosotros no somos los que convertimos a la gente. Es frustrante de pronto cuando tú estás compartiendo la palabra del Señor y tienes nuevos contactos y hablas del Señor y predicas fielmente la palabra, pero y tratas de cuándo esta persona va a cambiar, cuándo realmente su vida va a pertenecer a Cristo. Y es como que si dependiera de nosotros. Pero lo cierto, hermanos, es que si Dios no obra y transforma y no saca la venda de los ojos de estas personas, nunca van a poder apreciar la misericordia de Dios. Nunca van a poder entender lo que realmente significa Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Y es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo a personas que realmente están recibiendo la misericordia de Dios. Su velo de los ojos está siendo quitado y están siendo convertidos para su gloria, para la gloria del Señor. Luego ahí en el verso 22 y 23 dice que llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué cosa? ¿Qué llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén? Que griegos se estaban convirtiendo también, gentiles estaban creyendo en el Señor, en el Evangelio, y se estaban convirtiendo al Señor. Esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Anteriormente con Pedro, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que le dijeron a Pedro? ¿Recuerdan el verso 2 del capítulo 11? Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él
Él venía llegando y probablemente quiso con gozo contar lo que estaba sucediendo con los gentiles, y los judíos le dijeron, disputaban con él y le decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres y circuncisos y has comido con ellos? En vez de alegrarse y de contentarse por lo que estaba sucediendo, gente que no era judía se estaba convirtiendo, y ellos le dicen, ¿por qué te metes y te juntan y te mezclas con personas inmundas? Recordemos cuál era, cómo miraban los judíos a los gentiles. Eso me lleva a la mente lo que sucedió con la mujer, esta mujer que pidió desesperadamente ayuda al Señor, y el Señor usa términos que se usaban en aquel entonces de los judíos tratando a gentiles. ¿Cómo trataban? Los trataban como perros. Y él usa ese término y lo usa de una manera muy hermosa, porque no dice perros, dice, no está bien que esta bendición esté para los perrillos, él le dice. ¿Y qué le dice la mujer? ¿Se acuerdan lo que le dice la mujer? Sí, pero también los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y eso nos hace entender, hermano, que qué importante es entender de que Dios está preocupado porque cada nación, cada etnia, cada lugar que haya en este mundo pueda también ser alcanzado, entender la importancia que tiene Jesucristo para sus vidas. Y en esos versos 22, 23, recordamos, nos hace pensar de lo que estaba sucediendo en Jerusalén y esos prejuicios raciales que tenían los judíos, pero ahora está sucediendo algo distinto. Que llegó nuevamente noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, pero la actitud fue distinta. ¿Qué dice el pasaje ahí? Que ellos enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para ver lo que estaba sucediendo, para que fuera testigo de lo que estaba ocurriendo, y le entregaran un informe. Y dice que es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué ocurrió en él? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él no los reprendió, no hizo nada en realidad como lo habían hecho los judíos en un principio en Jerusalén, cuando escucharon que gentiles se habían convertido, sino que se gozó. Se gozó. Dice ahí que se regocijó con lo que estaba sucediendo, cómo la gracia de Dios también había descendido a estos lugares, cómo la gracia del Señor también estaba transformando vidas de personas que no eran judías, eran gentiles. Pero también les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿cómo? Fieles al Señor. Es decir, que siguieran caminando en la doctrina del Señor, fielmente. Entonces, pensamos en eso, hermano, al escuchar estas nuevas noticias que también en Antioquía de Siria muchos gentiles habían creído y se habían convertido, no reaccionaron de la misma forma como anteriormente. Su actitud fue una actitud distinta. Ellos enviaron a Bernabé, y Bernabé se regocijó al ver lo que estaba sucediendo y les exhortó a que siguieran adelante. La iglesia de Jerusalén comenzó a entender que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio está extendido a todos. Sabemos que no todos van a creer en el Evangelio, pero se extiende a todos. Y nuestro llamado es a extenderlo. La iglesia local debe entender de que no debe guardarse esta bendición para sí misma, sino extenderlo, compartirlo
hacia las demás naciones, hacia otros pueblos, extenderse. Entonces, la iglesia de Jerusalén comenzó a entender que Dios no hace acepción de personas y que su gracia también estaba siendo manifestada a través de su llamado a gentiles al arrepentimiento. Capítulo 10, verso 34, dice: entonces Pedro, volviendo a lo que había ocurrido anteriormente con Pedro, hasta que entendió que Dios no hace acepción de personas, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que su bendición, que el Evangelio también estaba llegando hacia otros pueblos y no necesariamente judíos. Pero en el 11:18 volvemos a leer que la iglesia, los creyentes entendieron que a los gentiles le había dado Dios también cierto arrepentimiento para vida. El llamado de arrepentimiento también era para aquellos que no eran judíos. Bernabé, al llegar a Antioquía y ver la gracia de Dios, como decía anteriormente, se regocijó y pensamos en eso, ¿no? ¿Cómo no se iba a regocijar si Dios estaba obrando en este pueblo también? Se regocijó. Pero también dice que les exhortó a permanecer fieles al Señor. Son dos cosas en realidad. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien y ves cómo Dios está obrando en el corazón de esa persona? ¿Qué ocurre en tu corazón? ¿Qué pasa? ¿Te entristeces? ¿Te da envidia? No. De manera espontánea hay un regocijo. Yo creo que el premio más precioso que un creyente puede recibir de parte del Señor es ver que una persona a quien tú le predicaste se ha convertido y hoy día antes estaba blasfemando contra el Señor, estaba irreconciliado, era enemigo de Dios, ahora está sirviendo al Señor, honrando al Señor, glorificando al Señor. Eso es algo que trae regocijo a nosotros. Y pensamos en esto, hermano, piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que te regocijaste porque una persona atendió al consejo, a la exhortación, a la predicación que tú compartiste con aquella persona? Piensa, es un ejercicio personal. ¿Cuándo fue esa última vez? Y el regocijo, pero también a permanecer fieles, son dos cosas. Y después de regocijarnos, ¿qué hacemos? Bueno, te dejo ahí en la gracia del Señor, seguí como puedas, buscate una buena iglesia. La verdad, hermano, es que Dios nos hace responsable también de poder seguir guiando a esa persona, si está en nuestras manos, de poder dejarlo, llevarlo a la iglesia local y que pueda continuar edificándose y creciendo en el Señor. En primer lugar, vimos, hermanos, que los verdaderos avivamientos no son el resultado de obras humanas, sino de la exposición clara del Evangelio y del consejo de la palabra de Dios. Lo que está pasando acá es que la palabra de Dios está siendo predicada fielmente, la gracia del Señor está siendo expandida a naciones no solamente judías, sino también gentiles, y lo que está ocurriendo es que muchas personas están creyendo, están conociendo al Señor. En segundo lugar, verdaderos avivamientos no tratan solo de crecimiento externo, sino también interno. ¿Cómo vemos eso? El verso 25 en adelante, desde el verso 25 en adelante, dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Después de ver Bernabé lo que estaba sucediendo y cómo estos griegos, cómo estos gentiles se estaban convirtiendo al Señor, estaban entendiendo el Evangelio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que necesita una persona que está viendo que mucha gente se está convirtiendo? ¿Será capaz de poder discipularlos, de poder edificarlos a todos? Necesita ayuda.
Nosotros en la obra del Señor no debemos trabajar como llaneros solitarios. Necesitamos también de otros que nos ayuden. ¿Y qué hace este varón? Va a buscar, dice el verso 25, Bernabé va a buscar a Saulo que después, ¿cierto?, se llamó Pablo, desde el capítulo 13 en adelante, ya no se le llama más Saulo, sino Pablo, el apóstol Pablo, lo va a buscar a este lugar, lo trae, una vez que lo encuentra, lo trae a Antioquía, y dice el verso 26 que se congregaron allí, ¿cuánto? ¿Unas semanas? Un año. Un año. ¿Pero qué quedaron ahí? ¿Descansando? ¿Disfrutando ese hermoso lugar que era un lugar de descanso? No. Invirtieron todo ese tiempo, todo ese año. ¿En qué? ¿Qué dice el pasaje ahí? Dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Había crecido el número de discípulos y por primera vez este grupo de creyentes es llamado cristianos. ¿Saben quién llamó cristianos a estos discípulos? ¿Fue la iglesia? No, fueron personas de afuera. Estos están siguiendo a ese tal Cristo y entonces lo llamaron ¿a qué? ¿Cómo? Cristianos. Porque seguían a Cristo y daban testimonio fiel de que realmente habían conocido y habían experimentado y daban un testimonio de que realmente conocían al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que verdaderos avivamientos no tratan solamente de un crecimiento externo, sino también interno. ¿Cómo se generó ese crecimiento? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y podemos decir de un discipulado. Y un discipulado no concierne solamente en llenar ciertas preguntas de hojitas, sino de pasar tiempo con las personas, explicando, enseñando, corrigiendo, exhortando todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo dijo después al final de sus días. No he rehuido a enseñar todo el consejo de Dios. Ese es el deber que tenemos nosotros como iglesia de Cristo. Vemos a una persona que está conociendo al Señor, quizás ha conocido al Señor, Dios nos usó para poder predicarle el Evangelio, esa persona conoció al Señor y hoy día está comenzando sus primeros pasos nuevitos en el Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Seguimos ayudándole a entender todo el consejo de Dios. Esto es un deber, una responsabilidad que no solamente concierne al liderazgo de la iglesia, hermano, es a todos. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos, cada uno de nosotros. En el contexto que el Señor nos ha dejado, cada uno de ustedes tiene un trabajo distinto, viven en sectores distintos, tienen familias. ¿Y dónde van a predicar el Evangelio? ¿Dónde van a llevar a Cristo? Es en el contexto que el Señor les ha dejado. Así es como la iglesia crece y se expande también. Pero como veíamos, no solamente se trata de algo externo, de números, sino de algo interno. Hay una cosa que debemos recordar, hermanos. La iglesia es desafiada constantemente a crecer, no tan solo en números, sino también en madurez espiritual. Constantemente somos desafiados por la palabra del Señor a crecer espiritualmente, a ser edificados. Hermanos, no siempre las iglesias que hoy día han dejado a Cristo a un lado, no siempre estas iglesias que ya no están predicando la palabra del Señor fueron malas iglesias. Algunos tuvieron un buen comienzo, tuvieron un buen fundamento, pero vino otra generación en que descuidó la palabra del Señor y hoy día están enseñando y transmitiendo cualquier cosa, psicología, revelaciones, nuevas revelaciones, la voz de Dios audible, cualquier cosa menos la palabra del Señor, menos
la centralidad de Cristo, del Evangelio. Entonces, hermanos, no se trata solamente de poder ir y compartir el Evangelio. Nosotros como iglesia, y esta iglesia, Villarrica, es desafiada, yo sé que es desafiada constantemente a crecer no tan solo en números, sino también en madurez espiritual. Y esto solo se consigue pasando tiempo en torno a la enseñanza de la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay crecimiento. Si no hay palabra, hermanos, no hay edificación, no hay corrección. No puede haber. El pasaje que nos dice el verso 25, que Bernabé fue a buscar a Saulo a la ciudad de Tarso y lo trajo a Antioquía. Pensemos en un momento en este hecho, hermano. Bernabé había sido testigo del obrar de la gracia de Dios. Ahora él sabe que el Evangelio es el principio de la vida cristiana y va a necesitar más ayuda para el discipulado, para la edificación de la iglesia, y va a buscar a su hermano Saulo. El verso 26 dice que Saulo y Bernabé se congregaron un año con los hermanos de Antioquía y esa labor consistió, ¿cierto?, en enseñar la palabra de Dios, el consejo de Dios a estos nuevos creyentes. No dejarlos así solamente, sino que edificarlos en el Señor. ¿De qué otra manera podemos ver un crecimiento interno? A través del servicio práctico. Vemos ahí en el verso 27-28 que algo estaba sucediendo en esa región. Dice el 27 que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En este periodo, dice la historia que por lo menos hubieron 3 periodos de sequía tremenda en distintos lugares. Y en este contexto había una sequía probablemente en toda la región de Judea, y eso incluía también a Jerusalén, y muchos de los creyentes, no solamente creyentes, sino mucha gente que estaba ahí estaba pasando tiempos difíciles. El hambre no es fácil sobrellevarlo. Y estos creyentes estaban pasando necesidad. La iglesia había crecido en número, había crecido en conocimiento, habían sido enseñados en todo el consejo de Dios, pero vemos acá en el verso 27 y 28 que había una iglesia con una necesidad específica, y el verso 29 dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es decir, estos hermanos que habitaban en Judea eran mayormente judíos. Estos judíos al principio no querían entender de que los gentiles también necesitaban el Evangelio del Señor. Luego lo entendieron. A duras penas lo entendieron. Pero ahora esta iglesia que en un principio fue rechazada, esta iglesia ¿qué está haciendo? Enviando ¿qué cosa? Ayuda. ¿A quiénes? A los necesitados, a sus hermanos que habitaban en esas regiones. Es increíble, hermano, cómo vemos y cómo la palabra del Señor obra en esta iglesia, y es una iglesia bondadosa, generosa. Es una iglesia que había entendido enteramente la gracia del Señor y que no tenía ningún problema en poder compartir de lo que tenían con los necesitados. Entonces vemos cómo ellos estaban creciendo. Por eso hablamos, hermanos, que verdadero avivamiento no tan solo tiene que ver con números, sino con un crecimiento interno. Conocimiento, amor práctico. Eso también es avivamiento. No podemos llenar nuestra mente de conocimiento si esto no lo llevamos a la práctica. Si vemos necesitados, personas, y mayormente los de la familia de la fe que están pasando por necesidades y no estamos prestando ayuda, entonces estamos fallando ante el Señor. Estamos deshonrando también a Dios y su palabra, el Evangelio.
Y el Evangelio comienza entendiendo que nosotros somos personas que estamos perdidos en delitos y pecados y que por la gracia del Señor, habiendo estado en esa condición, Dios nos trasladó de ese lugar hacia el reino de su Hijo amado y que ese perdón que el Señor nos ha dado es a través del arrepentimiento. Entendemos eso, pero después en nuestro desarrollo como creyentes, nosotros tenemos que también manifestar el testimonio de Cristo, del Evangelio, a través de cosas prácticas. No es de otra manera, a través de cosas prácticas. Y vemos ahí entonces que la iglesia había crecido en eso, a través del servicio práctico, pero una última cosa, y no está aquí en esta sección, pero vemos que en Antioquía fue la primera iglesia, digamos, gentil, que fue una iglesia enviadora. Ellos se quedaron, ¿cuánto dice ahí el pasaje? 1 año enseñando. Se hicieron miembros de la congregación, pusieron sus dones al servicio de la iglesia local, y entonces el Señor está llamando a obreros para que ahora, en el capítulo 13 se nos dice que el apóstol Pablo, después de lo que estaba sucediendo, con todo lo que sucedió ahí, con Pablo, Bernabé, y cuando predicaron el Evangelio, todo el capítulo 13, el contexto, habían personas que creyeron mayormente gentiles, pero muchos judíos no creyeron y rechazaron el Evangelio y al apóstol. ¿Y sabe qué pasó ahí? El apóstol Pablo dice: les he compartido primeramente el Evangelio a ustedes, pero de hoy en adelante, capítulo 13, dice el verso 46, leamos ahí el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, verso 46 del capítulo 13, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ese vosotros, ¿a quién está hablando? Judíos. Está hablando a judíos. Más puesto que la desecháis, ¿quiénes? Estos judíos. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Aquí hay una división, desde aquí en adelante, la predicación de los apóstoles, y mayormente el apóstol Pablo se va a enfocar a ¿quiénes? A gentiles. No desechando enteramente, porque cuando habían judíos ellos predicaban igual, pero mayormente a los gentiles. Entonces, estaba sucediendo esto, la iglesia de Antioquía había crecido a través del conocimiento, a través del discipulado, a través del servicio práctico, de un amor práctico extendido a los necesitados, pero también esta iglesia de Antioquía se transformó en una iglesia enviadora, en una iglesia que no escatimó y no se hizo problema cuando el Señor necesitó de obreros fieles para extender el Evangelio. Vemos ahí en el capítulo 13, y si ustedes tienen la misma traducción mía, Reina Valera 1960, hay un título y dice que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Su primer viaje misionero. Y dice, vamos a leer solamente los primeros versos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Cuál Antioquía? ¿La de Siria o de Pisidia? La de Siria. La de Siria. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron.
¿Quiénes habían sido llamados a la obra del Señor? Saulo y Bernabé, a continuar, ¿cierto?, a predicar, predicando el Evangelio a otros lugares, a otros pueblos. Pablo y Bernabé. ¿Quién los llamó? ¿Quién los comisionó? Dios. Dios, su Espíritu Santo los llama, los comisiona, los envía, pero usa la iglesia local. La iglesia local. Obreros no pueden salir sin la bendición, sin la confirmación, sin la preparación de la iglesia. Preparados en la iglesia local, llamados por el Señor, confirmados por la iglesia local. Cualquiera podría levantarse y el Señor me llamó para irme a la China. Pero la iglesia, ¿quiénes son los que tienen que confirmar ese llamado? Es la iglesia local. Y luego, ¿qué hace la iglesia? Los envía. Los envía. En nombre de esta iglesia local, en nombre del Señor, ellos salen a su primer viaje misionero, Bernabé y Saulo, y empiezan a predicar en un contexto casi 100% gentil, y mucha gente cree en el Señor y se empiezan a establecer nuevas iglesias en distintos lugares del Imperio Romano. Entonces, la iglesia de Antioquía se transformó en una iglesia enviada. ¿Hablamos de crecimiento? ¿Es solamente crecimiento numérico? No. Tiene que ver con cosas internas, tiene que ver con el crecimiento, con el conocimiento, con servicio práctico, y tiene que ver con comprensión de lo que significa la Gran Comisión. Hermanos, no podemos quedarnos con este mensaje tan valioso, tan hermoso y transformador del Evangelio. Estamos llamados como iglesia local, a expandir el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se necesita, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Y cómo van a escuchar si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo van a entender si no hay nadie que les enseñe? Es decir, la gracia del Señor está extendida, pero usa su iglesia. La usa como un instrumento útil, limpio, para que el Evangelio siga siendo proclamado a distintos lugares. Los avivamientos, ya voy llegando al final, no tratan solo de números, sino además de madurez de cada uno de los miembros que conforman una iglesia local. Un crecimiento en conocimiento, pero también en servicio al Señor. Sus frutos se hacen evidentes, en primer lugar, en el amor práctico ayudando a necesitados, en edificación a través de la palabra de Dios, y a través de la comprensión en cuanto a la comprensión y obediencia en cuanto a la gran comisión. Porque podemos comprender esto, el mandato del Señor, esta gran comisión, la podemos comprender y entender intelectualmente. Pero si no lo llevamos a la práctica, hermanos, ¿de qué va a servir todo eso? Necesitamos necesariamente entender, hermanos, entender que el Señor está usándonos a nosotros como iglesia para extender su reino. Y nosotros debemos aprovechar este tiempo que estamos. Pensamos en esto, quizás alguno de ustedes dirá, hermano, pero yo ya no voy a salir al campo misionero. Pero, hermanos, no hay que limitarse tanto en eso. Dios puede llamar a quien quiere, los va a preparar y enviar a donde Él se ha propuesto enviar. Ahora pensamos en otra cosa, hermano. Está bien, puede ser que verdaderamente el Señor ya a esta altura no te llame para poder servir al Señor en esta área, ¿cierto?, de evangelización, de hacer misiones, de poder establecer iglesias, pero piensa en la nueva generación. Piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos. Yo no sé, si estás orando como padre o como abuelo y estás pidiendo al Señor, Señor, bueno, cuida a nuestros hijos, bendice a nuestros hijos, y aquellos que ya están a punto de escoger una carrera, y no estoy diciendo que eso sea malo, es bueno también,
y que les vaya bien en la universidad y que puedan cumplir este sueño de tener, ¿cierto?, una carrera y poder tener después un trabajo estable. Pero estás orando si que el Señor pueda también, si es su deseo, llamar a tu hijo, a tu hija para servir como misionero, como una persona que realmente está enteramente entregada en las manos del Señor para servir a un mundo que está convulsionado, perdido. ¿Estás orando en esa dirección? Porque es fácil en realidad orar por otros, pero no es tan fácil orar para que el Señor escoja a nuestros hijos, a nuestros nietos, hermanos. Porque tú sabes que detrás de esto también no es algo fácil. Y quizás va a haber sufrimiento. Y quizás el Señor lo llame para que sirva en un lugar donde no se puede predicar abiertamente el Evangelio como el privilegio que tenemos nosotros acá. Pero piensa en eso, hermano. Entonces, verdaderos avivamientos tienen que ver con que el Evangelio está siendo predicado fielmente, tanto en el contexto de la iglesia local, pero también pensando allá afuera. Pensando y preparando. La iglesia debe estar preparando nuevos obreros para servir al Señor. Cada cierto tiempo se están renovando, se está mudando el liderazgo. ¿Y qué hay de la nueva generación? ¿Cómo está siendo preparada para servir en la enseñanza, en la edificación? ¿Cómo se están manifestando los dones para el servicio de la iglesia? ¿Cómo? Pensamos en eso y debemos orar también por esto. Preparando obreros y luego enviarlos. Yo agradezco, hermanos, que realmente Dios me ha dado la oportunidad de estar entre ustedes como iglesia local, porque sin duda, hermanos, ustedes ya están cumpliendo con muchas de las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y nosotros somos parte también de ustedes. Y aunque nosotros estamos allá levantando una obra en Bariloche, pero nos sentimos parte de esta congregación. ¿Por qué? Porque sabemos que están orando por nosotros y quizás por otros, no sé cuántos más estarán orando. Quizás están pensando en comenzar nuevas obras como iglesia y el Señor les prospere en eso y les ayude. Porque realmente eso es un verdadero avivamiento. Es cuando la iglesia está interesada en los negocios del Señor. No es otra cosa. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana y te damos gracias, Señor, por ver, Señor, el ejemplo, ver cómo, Señor, tu Espíritu Santo pudo obrar de una manera tan hermosa y tan específica a través de hombres, Señor, comunes y corrientes, pero que fueron capacitados, instruidos en tu palabra, y cómo, Señor, el comienzo de esta iglesia tuvo como centralidad, como fundamento, Señor, tu palabra, tu evangelio, Jesucristo, Señor, y cómo, Señor, muchas personas fueron agregándose, Señor, a esta familia de la fe, a este pueblo llamado iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través del libro de Hechos podemos ver, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que aquellas personas que para quizás los judíos eran imposible que pudieran acercarse a Dios, Señor, todo lo es posible a través, Señor, de tu palabra y de tu evangelio predicado, Señor, fielmente. Te pido, Señor, que tú bendigas a esta congregación, porque sin duda tienen proyectos, tienen también metas, Señor, están pensando en poder alcanzar otros lugares y están siendo preparados nuevos obreros para esto, Señor, pero necesitamos de algo, Señor, que es clave, que tu mano de gracia esté con cada uno de los miembros de este lugar. Aquellos que van a salir de este lugar, Señor, ayúdales, dale sabiduría, dale entendimiento, pero también aquellos que quedan en este lugar, ayúdales para hacer una iglesia, Señor, que realmente está detrás, apoyándole, orando, ofrendándole, Señor, y también pensando, Señor, en todas sus necesidades. Te doy gracias, Padre eterno, por este lugar. Bendice al pastor Iván, Señor, y a cada uno de los que conforman este liderazgo de esta iglesia.
Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.